vamos a hablar acerca de lo que dejó la lectura política que se puede hacer del Mundial más allá de lo deportivo. Y quién otro sino que nuestro amigo, como siempre, Omar Ochoa, consultor, politólogo. Bienvenido, ¿cómo estás, Omar? Hola chicos, muchas gracias por la invitación, ya soy parte de la casa, sí. Siempre es un gusto poder verlos todos los lunes. Bueno, un mundial es un hecho político, ¿no? Además de un hecho deportivo. Lo hemos visto claramente ayer como con la presencia. Claro, no, claramente en época de mundial pasan cosas y entre lo que pasó podemos ver. Vamos a hablar de algo que por ahí ya puede parecer que hace años que pasó, pero no pasó hace años. Que Adorni renunció en pleno mundial. Claro. que poco se acuerda, dice. Que Adorni ya no está en agenda, ya no pasa en los medios, pero Adorni renunció en pleno mundial y hoy es cada vez más complicado porque ha tenido que rectificar una declaración jurada. Pasó de, no sé si 107 millones, algo así que tenía, pasó a 900. Estamos hablando de que siguen las incongruencias en sus ingresos y cada vez está más complicado. Bueno, este mundial fue en un punto, un espacio que le sirvió al gobierno nacional para tomar aire o que le terminó jugando en contra en muchos casos. Y en el mundial podemos decir que hasta hay un parate. Hasta Bien. La bandera de Malvinas era un efecto placebo. Porque la situación económica y ciertos atenuantes sociales, ciertas variables sociales no desaparecen porque hay un mundial, siguen estando, pero la gente tiene otro humor. Y más con una selección argentina que nos daba tensión, angustia, ganaba, y ese festejo, eso generaba un clima de animosidad, tranquilidad, y había cierta felicidad en el ambiente. Pero este clima tan positivo tenía un contexto muy acotado, era referido a la selección. Y cuando entraba a jugar la política en esto, colgarse del efecto de selección nacional, y pasaba cierta reacción de la prensa, de las redes sociales. Lo primero, hasta la bandera, el gobierno nacional aprovechó el momento, la coyuntura, no aparecía, no publicaban, no estaban proponiendo ninguna política de gobierno, no aparecía nada nuevo. Solamente lo que se estimaba iba a pasar era la ley de la propiedad privada y la ampliación del cupo para la propiedad de extranjeros. Fuera de eso no había otro tema que, además, dije recién, pasó el caso Adorni como desapercibido y de repente teníamos lo que iba a pasar con las leyes, que tampoco se pudo dar, porque, bueno, recién acá le decía, la ley no se pudo tratar, no dio el quórum, no dieron los acuerdos, pasó lo de Malvinas que replanteó la posición que tenían algunos legisladores y algunos que se habían tomado sus días vacaciones, como ese gobierno, se habían tomado vacaciones y habían ido a ver el mundial en plenas vacaciones. Han habido legisladores y alguna planta política que estaban en el mundial, han ido a ver el mundial. ¿Hay ejemplos puntuales que podamos mencionar de algunos dirigentes políticos que hayan utilizado, por ejemplo, sus redes sociales para hablar un poco acerca de la selección y cómo hacen oportunismo político del mismo? Y si la sociedad hoy por hoy logra reconocer ese oportunismo político o simplemente lo hemos naturalizado. Y justamente hoy la comunicación política exige cierta originalidad y cierta naturalidad en lo que posteo. Y cuando sucede que los políticos o algún referente político trata de utilizar emblemas que no son políticos, como la selección, si bien la selección tiene una connotación política, tiene relación con la patria, la nación, ciertos componentes identitarios, cuando algún político intenta sumarse a esta festividad, siempre termina generando un efecto más indiferente que un efecto que sumarle seguidores, sumar comentarios. La selección pasa desapercibido, no genera un contenido político para el que lo usa, no genera un plan, no genera ideas. Y esto va a quedar, todo lo que pasó durante el Mundial va a quedar ahí. Hoy, lunes, volvemos a la realidad
Y lo que hiciste durante el Mundial, el gracias, vamos todos selección, el yo me pongo la celeste, todos los posteos quedan en el olvido. Hoy volvemos a la realidad. La realidad dice que estamos en un proceso de que, perfilándonos a un 2027, tienen que arrancar, empezar a verse qué es lo que van a proponer. Seguimos con una oposición, al menos acá en San Juan, vamos a hablar de lo más cercano, que no tiene todavía una unidad o una narrativa específica sobre cómo se va a posicionar frente a un Marcelo Rego. Eso, más a un gobierno provincial, también un oficialismo que intenta mostrar gestión. Si hay falencias, siguen habiendo falencias, pero hoy la realidad que debe enfrentar el arco político es cómo se plantea de acá al 2027 con la realidad que están viviendo las personas, las sociedades, las familias. La inflación ha seguido, los sueldos no alcanzan, ¿qué más podemos decir? Hay desempleo, la minería todavía no es una promesa interesante que se empieza a materializar, pero con desacuerdos, que no se frenan algunos proyectos, otros parece que van a avanzar, pero seguimos en esto del si hubiera pasado, si pasara lo siguiente, y no está pasando. Hoy nos tenemos que pensar, hoy el arco político o la plana política tiene que pensar cómo se planta ahora la sociedad y qué propone para mejorar la situación. No alcanza con mostrar, hoy leí una encuesta, un estudio donde decía que el sueldo el último día del mes o el sueldo pagado en tiempo y forma ya no alcanza, no conforma, porque el sueldo no está alcanzando. Entonces, más allá de todo esto, de que haya cierta regularidad, no hablemos, hay otras épocas, como en los 90, el 2001, donde ni siquiera se cobraba, pero hoy hay cierta regularidad, pero no está conformando a las personas. Vos hablaste de la bandera de Malvinas que desplegaron los jugadores en algún momento. Ese hecho o todo lo que se generó alrededor de todo esto, entre otras cosas, que sea incidente para que se baje la cesión de la ley de propiedad privada, ¿puede cambiar un poco el paradigma o la mirada de la gente, acercarse a un nacionalismo que quizás no tenía hasta este momento? Lo primero que generó la bandera es traer un tema que estaba, lo hablemos en términos administrativos, cajoneado y que se saca de vez en cuando en el ámbito diplomático para hacer un reclamo o un planteo. Lo que hizo la selección cuando toma esa bandera armada con una sábana y que es tirada al campo en último minuto, ahí cuando estaban festejando, solamente plantea a las nuevas generaciones, a las generaciones que no vivieron Malvinas, cómo vivir o qué es lo que ha pasado con Malvinas. Puntualmente, pero ¿vos crees que este hecho condiciona al gobierno nacional, el hecho de que se hayan podido ver esas imágenes y viralizado, teniendo en cuenta la decisión que habían tomado de que no se ingresaran banderas al estadio para este partido, esta semifinal en particular, frente a Inglaterra, con insignias que tuvieran que ver el mapita, como dijo la ministra? Hay hechos que por más que vos puedas prohibir, puedas querer que no sucedan, pasan. La realidad, desde que arrancamos hoy la exposición, es que hoy la realidad te pasa por arriba. Podés tener todos los planteos, prohibir todo lo que vos quieras, pero las Malvinas es un reclamo que se está haciendo, hay excombatientes, hay personas que han perdido parientes, entonces lo de las Malvinas no es un reclamo de que queda en el pasado y que genera identidad, es algo que está y esto lo ha reavivado. ¿Y pasó qué? Esto Malvinas generó búsquedas en todo el mundo, se planteó repercusiones en Estados Unidos, repercusiones en Inglaterra, hasta un planteo de un diario diciendo, ¿y si nos replanteamos esto de qué hacemos en Malvinas? Porque para Inglaterra las Islas Malvinas no es un territorio que le genere recursos. No, recursos, no, al contrario, es un gasto que no tiene los recursos hoy para estar sosteniendo. Sostiene un territorio que no es propio, con costos altos y que la misma en Inglaterra no es algo que vos quisieran mantener, porque está al otro lado del mundo y no tiene identidad con ellos. Sí hay planteos de los que autodeterminación, como lo conversaba ahora, pero en realidad es territorio nuestro, es propio y una declaración de soberanía, como se hizo en el partido, ha generado muchas repercusiones
y ha traído el tema de nuevo, que es lo importante, que no se cajonee y decir, bueno, esto es un tema que está y hay que reverlo y ponernos, y porque el país, en realidad que el gobierno de Javier Milei lo tome en serio y se plante directamente, y que lo tome como una política de Estado. No puede ser una política de gobierno que, de acuerdo al color, si hoy está Juan Pérez lo tome o otro, o X diga, bueno, ¿qué hago con este tema? No, tiene que ser una política de Estado, el reclamo constante por las islas, la soberanía que nos corresponde sobre las Islas Malvinas. Sí, a partir de ahora creo que la agenda va a ser más nutrida. Han pasado muchas cosas en el periodo mundial que no se han visto, pero de acá adelante creo que ya la visibilidad va a ser más fuerte de lo que va a pasar en el contexto político. Se tienen que empezar a armar y plantear. El placebo mundial pasó. Volvamos a la realidad y nos planteemos ahora de cara a lo que va a ser el 2027 y qué proponemos para salir de una situación compleja que está pasando en nuestro país. Y que el tema también de Malvinas no solamente quede en las redes sociales, sino en algo en algo que tuvo repercusión a nivel deportivo, sino que se vuelve a tratar, porque justamente no hubo quórum, se vuelve a tratar el próximo 6 de agosto y se habla de la extranjerización de las tierras. Digo, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque si actualmente tenemos una ley vigente que permite que ya de por sí se compre territorio hasta un 15% y tenemos tan solo un 5% no vendido en manos extranjeras, hay un 10% todavía por delante. Entonces, ¿por qué se quiere modificar una ley que ya actualmente está vigente? ¿No? Y creo que va más que nada con la política de este gobierno. Este es un gobierno que tiene una mirada muy abierta al exterior, muy alineado con la mirada con Estados Unidos e Israel, y eso conlleva ciertos planteamientos. No puede pasar desapercibido. Sin dudas. No puede pasar desapercibido. Y más que nada, justamente están los legisladores que tenemos nosotros, cómo se van a plantar frente a esta modificación de ley que se quiere realizar. Tiene que condecir lo que digo con lo que hago. Digo, no comparto una imagen de Malvinas y de la soberanía en las redes sociales por un partido de fútbol y después voy y doy quórum para tratar una ley de extranjerización de la tierra. Ha pasado con la universidad, ¿no? Sí, también. Entre otras cosas. A nosotros nos ha pasado. Sí, ha pasado con la universidad. Omar, muchas gracias. gracias. Universidad pública después. Gracias a ustedes, chicos. Hasta la próxima.